las que cita el presidente López Obrador, que estuvieron muy afanosos o afanosas en el sentido de construir estos organismos que debilitaran la acción del Estado, pues es justamente Carmen Aristegui. Y Carmen Aristegui fue hace unos días a una conferencia, a una inauguración de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, invitada por la comisionada presidenta del INAI, que su nombre es Blanca Lilia Ibarra. Y en esta dio una conferencia con respecto a los pesos y los contrapesos. Y ahí habló justamente de lo que es siempre, ¿no? El discurso de estos periodistas, el discurso de estos farsantes. Dice que los poderes, que el poder ejecutivo tiene que ser vigilado y necesita contrapesos, ¿no? Tanto de las instituciones como de los periodistas. Pone a los periodistas como el contrapeso del poder. Y dice también en algún momento que el oficio de informar es particularmente, dice ella, importante en un escenario en el que en que cualquier persona puede comunicar a través de las nuevas tecnologías. Dice Carmen Aristegui, destacó que la sociedad debe rechazar el modelo de comunicación que se usa desde el poder para silenciar periodistas, haciendo una abierta alusión, por supuesto, a algo que no les ha gustado, que les causa muchísimo enojo, muchísima rabia, que es desde luego las mañaneras, el ejercicio democrático de transparencia, de verdadera transparencia y de verdadera democracia y de verdadera libertad que hace el presidente todas las mañanas. ¿Cómo es la vida? Que hablando Carmen Aristegui de hacerle contrapesos a este poder ejecutivo, al poder presidencial de López Obrador, sean los poderes fácticos de donde ella es vocera y a donde ella pertenece, los que sean los que están en estos momentos acosando, los que sean los que en estos momentos están espiando al presidente de la República y a su familia, y los que estén en este momento acosando y violentando a los funcionarios o las personas que abiertamente están dentro de esta cuarta transformación. Y es peligrosísimo por donde usted quiera que lo vea. ¿Quién está detrás de esto? Por supuesto que desde luego que Claudio X González debe tener el poder y el dinero suficiente en este país para poder espiar. Por supuesto que el mafioso de Roberto Madrazo, sin duda alguna, que es uno de los políticos más mafiosos, tramposos y de peligro que existen en este país. Por supuesto que podrá venir de ellos. El financiamiento, pues el financiamiento que ahora se sabe, por supuesto, por parte de Estados Unidos, y que desde luego que viene con una intromisión completa por parte de un gobierno extranjero a estar patrocinando, si acaso no solamente reportajes como los que hemos visto, sino además y posiblemente también un espionaje abierto al presidente de la República. Es peligroso. Como quiera que lo veamos, es peligroso porque, vuelvo a repetir, el presidente López Obrador tiene una autoridad moral, política impresionante, que ha venido construyendo con una vida de rectitud y una vida de honestidad probada durante todos sus años que ha sido dirigente político, dirigente social, opositor, político y ahora presidente de la República. O sea, es mucha pieza López Obrador, tiene una integridad impresionante, es un personaje como pocos en la vida que le podemos decir que es de una sola pieza. Por eso es un presidente que puede transformar pese a toda esta resistencia, pese a toda esta presión, y que puede salir victorioso ante cada una de las acechanzas y de las amenazas de los poderes fácticos. Pero López Obrador pues termina su periodo el próximo año. Y quien va a entrar a la presidencia es Claudia Sheinbaum, que por supuesto también es una mujer íntegra, es una mujer con mucha autoridad moral y política, pero no es López Obrador. Y me parece a mí que lo que ellos van a intentar a partir del próximo año, al ver que López Obrador es un personaje que yo he dicho aquí, invencible, van a tratar de aumentar. Miren, todo esto que estamos viendo, cómo está reaccionando el crimen organizado, cómo los medios de comunicación, impresionante, que
un periodista que, vuelvo a decir, es un sicario, que se haya perdido toda esta esencia periodística tan noble y que nos convirtamos o que se conviertan estos personajes en verdaderos sicarios, amenazando al presidente de ir revelando conversaciones ilegales. Conversaciones ilegales, completamente ilegales, y desde un periódico nacional y desde una plataforma de internet que ha sido patrocinada por oscuros intereses de ese régimen derrotado en 2018, amenace al presidente, amenace a su familia, incluso a su hijo más pequeño, y les diga: tengo 40 horas, con esa impunidad, porque en cualquier país del mundo esto ameritaría una investigación concreta hacia la persona que está amenazando al presidente de la República con grabaciones ilegales para saber de dónde vienen y cómo obtuvo esas grabaciones. En México no va a pasar eso. Y no va a pasar eso sobre todo en un gobierno de López Obrador, que ha sido un gobierno en el que ha dicho el presidente que más vale el abuso de la libertad de expresión que la censura. Por eso actúan con completa impunidad, diciendo que el presidente es un presidente autoritario, pero a la par cubriéndose de que no lo es para poder hacer y mostrarse con toda su vileza y con todo su cinismo, amenazando en un periódico nacional y en una plataforma de alcance también nacional e internacional, amenazando al presidente de que va a sacar conversaciones totalmente ilegales, que pasan por un proceso totalmente ilegal también de espionaje, y que posiblemente puedan ser responsables muchos empresarios, entre ellos Claudio X González, y por supuesto varios de la clase política putrefacta, entre ellos este mafioso tramposo de Roberto Madrazo. Y entonces nos encaminamos cada vez en estos últimos meses a ver la forma, nos están retratando la manera y la forma en la que van a enfrentar al próximo sexenio, sabiendo que ya no va a ser López Obrador el presidente de la República, y pensando que cualquier otra persona que no sea López Obrador va a ser mucho más débil, o va a ser débil, que no va a tener el amor del pueblo, que no va a tener el respaldo como lo tiene López Obrador, y entonces nos muestran, si acaso, experimentos o probadas o amenazas de lo que pueda venir en el sexenio que viene. Lo que sucedió en Tezcatitlán, en el Estado de México, y lo que estamos viendo con estas amenazas de espionaje, de acoso, de violencia en contra del presidente de la República, estos son amenazas en donde nos dicen: ve de lo que soy capaz y de lo que puedo hacer cuando ya no esté López Obrador, que reconocen es invencible. Pero es como decirnos: te doy una probadita de lo que voy a poder hacer en el siguiente sexenio. Y entonces nos estamos encaminando a un momento muy complicado, que gracias a la gran legitimidad con la que llega el presidente López Obrador, y gracias a la construcción popular que el presidente vino haciendo durante décadas en el país, pudo blindarse. Hoy el presidente dice: pues el escudo primordial, el más importante, es el pueblo, pero lo otro que me protege es mi honestidad. Dice bien el presidente, y pone en un lugar importantísimo al pueblo, como un escudo que lo protegió de que no lo destruyeran. Qué peligroso es que este grupo esté cruzando la línea, porque cuando la derecha está amenazada, lo he dicho muchas veces, cuando la derecha está amenazada por las vías institucionales, que son las que supuestamente ellos defienden, y que casualmente son las primeras de pasarse por el arco del triunfo para emprender campañas de golpismo abiertamente, ocupando a los militares, como ha sucedido en muchas de nuestras regiones latinoamericanas, utilizando a los medios de comunicación, utilizando al Poder Judicial, que es un cáncer. El Poder Judicial como tal, como está en estos momentos, es un cáncer en muchas partes del mundo. No cree usted que nada más en México. Entonces, cuando llegan a un grado de desesperación,
de no retorno por la parte política, en la que no pueden competir y no pueden ganar elecciones democráticas, entonces van y se muestran cómo es su verdadera profesión, cómo es su verdadero talento, que es totalmente la ilegalidad, la violencia. ¿Hasta qué punto van a avanzar? ¿Hasta qué punto de hostigamiento van a ser capaces de emprender a partir de lo que nos están diciendo, cuando estamos viendo el comportamiento pleno no de un periodista que ama al pueblo, sino de un sicario que amenaza al presidente en decirle: tengo 40 horas ilegales de conversaciones, valiéndome un pepino de dónde lo saqué? Eso es lo de menos. Vamos a hacer que cada uno surja su efecto y tenga sus consecuencias. Es una provocación, es un bravucón, es un sicario, un provocador. ¿De qué más van a ser capaces? ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Quiénes son los que tenemos que ponerle un alto a todo esto? Dice Carmen Aristegui que son los periodistas, los medios, los que son como ella, los que tienen que poner contrapesos al poder presidencial y al poder en México. Yo le contesto a Carmen Aristegui: somos el pueblo. Somos el pueblo de México, mexicanas y mexicanos, los que a ti y a los poderes fácticos que tú representas les vamos a poner un alto y les vamos a hacer contrapesos, pero no a través de la ilegalidad, no a través de la violencia, no a través de ninguna acción totalmente antidemocrática o con valores ajenos y contrarios a los valores de la Cuarta Transformación. Simple y sencillamente que sepan Carmen, que sepa Carlos Loret, que sepa Claudio X González, que sepa Roberto Madrazo, que sepan todos los que están patrocinando o experimentando y jugando con fuego, con el espionaje. Hoy al presidente, mañana quién sabe a cuántos más de nosotros, de ustedes. Que sepan que hay un pueblo y que el pueblo desde el 2018 es el contrapeso de todo lo que ellos son y de todo lo que ellos representan y representaron para el país. Y nosotros como pueblo tenemos que estar cada vez más conscientes del papel que jugamos en el proceso de transformación, no como simples y meramente personas que vienen y opinan y critican lo que se hace y lo que no se hace y se indignan. Que llevemos esta indignación de tweets, esta indignación de los superchats, esta indignación de las redes sociales, que la llevemos a verdaderamente ser un contrapeso suficientemente poderoso para evitar que todas estas personas que están en el régimen salinista neoliberal puedan ir ganando espacios o ir debilitando a los que hoy en este momento representan la transformación en los puestos públicos, como es el caso del presidente de la República. Entonces, ¿quiénes son los que vamos a evitar y los que vamos a poner el real y verdadero contrapeso a todas estas mafias, a todos estos mafiosos vestidos de periodistas, de pseudo periodistas, que son abiertamente sicarios? Somos nosotros. Porque no, el presidente de la República, en este caso el presidente López Obrador, está totalmente indefenso en ese sentido de poder hacer algo en contra de la ilegalidad por parte de un periodista o por parte de alguien que escribe en el Universal. Que ojo, el que tú escribas en el Universal o salgas en Latinos no te hace periodista, pero para todo el mundo, por supuesto que vas a ser un periodista. Si el gobierno toma alguna medida en contra de alguno de ellos, no quiero decirles lo que se nos viene encima. Pero además, el propio presidente López Obrador no tiene la idea de la censura, ni la idea de la persecución, ni la idea de ir quitándole espacios a las personas por más que calumnien, por más que utilicen herramientas ilegales para tratar de golpear a su gobierno. Ni en eso el presidente quiere intervenir, porque profesa
un amor profundo por la libertad, por las libertades y por la democracia. Y cuando alguien profesa de ese nivel en un grado tan grande como tiene López Obrador, con una encomienda tan grande como la que está llevando a cabo, y cuando profesas realmente la libertad, en cierta medida quedas indefenso. Y entonces el único que podría defender, como él lo ha dicho, es el pueblo. Porque él no va a poder mover ni una mano. En principio porque no cree en que el gobierno, por más que haya acoso, violencia, al grado de ya una violencia muy fuerte por parte de los medios de comunicación, no cree en censura y no cree en quitarlos del mapa en el buen sentido, de quitarles sus espacios o vetarlos. No es una persona que milite en eso, que crea en eso. Por otro lado, pues todo este proceso de transformación, todo este proyecto de transformación está basado justamente en las libertades plenas. Pedir algo en contra de alguien porque está, aunque sea ilegal, nos esté atacando, pues es una contradicción, pero a la par eso lo deja muy vulnerable. Como va a dejar muy vulnerable a Claudia Sheinbaum en su momento cuando sea presidenta de la República. ¿Y quién va a ser el único que pueda hacer contrapeso? Nosotros. El pueblo es el que tiene que ser el contrapeso. ¿Cómo lo puede hacer? Dejando la indignación de las redes y empezando a distribuir contenidos, videos que desmientan, elaborando nosotros mismos con las herramientas que nos da, en este caso, muchas veces el gobierno federal desde comunicación, los espacios aquí de Sin Censura, lo que hacemos todos los días aquí en Resentidos y mandar videitos para poder concientizar, para poder convencer a la gente de este proceso de transformación. Hay, en estos momentos, creo que nos encaminamos a uno de los momentos más decisivos de ese régimen salinista neoliberal, que está todavía decidiendo y experimentando hasta qué grado va a violentar, hasta qué grado va a ser su manera de golpear, hasta qué grado va a ser su golpismo. Está experimentando y en esta indecisión de saber por dónde va a ir, nos está dejando ver claramente de lo que son capaces. Nos están dejando ver de lo que pueden hacer. Como una probadita solo una pequeña probadita de lo que pueden hacer. Porque además recordemos que lo que ellos tienen, vuelve a salir estos efectos especiales que no sé por qué se produzcan. Pero bueno, lo que no podemos dejar de decir es que ellos siguen teniendo el gran capital. Ellos siguen teniendo el dinero. Y siguen teniendo el dinero para hacer lo que ellos quieran hacer. Para espiar, para hostigar, para acosar. Lo pueden hacer. Entonces, no subestimemos el poder que tienen. En una entrevista de hace un tiempo que le hace una reportera a Cristina, ya me está diciendo mi producción por qué se hacen estos efectos que salen de repente, que es una actualización del teléfono con el que hago esta transmisión. Gracias, mi querida Marvel, por la información. Pero les decía yo que en una entrevista que le hacen a Cristina de Kirchner en Argentina, le hablan justamente esto que decía Carmen Aristegui, ¿no? En el mismo tenor, la periodista era como la Carmen Aristegui de allá, ¿no? Y le decía a Cristina que ella era el poder más grande que había en Argentina. Y Cristina, de una manera como ella sabe hacerlo, porque es una persona que sabe muy bien contestarle a los medios de comunicación, además tiene muy buena experiencia, ha tenido mucha experiencia en esto, pues le dio una cátedra de cómo en el país, en Argentina, si acaso el poder presidencial representaba, ella le puso una cifra. Dice, si acaso de todo el poder que hay en Argentina, la presidencia de la República tendrá el 20-25%, pero el otro 75%, o el otro porcentaje restante, es y depende de la oligarquía y de los poderes fácticos. Entonces no subestimemos el poder que ellos tienen, porque nos están mostrando de lo que son capaces. Nos han mostrado muchas cosas, pero nos lo mostraron como gobierno, teniendo el poder político, el poder
ejecutivo. Ahora nos están mostrando de que son capaces desde el otro lado, desde una supuesta oposición, por ponerle un polo o un lugar, ubicarlos en algún lugar. Nos están mostrando que son capaces de todo esto. Lo que antes el Estado hacía en contra de los periodistas, ahora los poderes fácticos lo hacen en contra de los transformadores o del presidente de la República, por el que votamos más de 33 millones de personas y que hoy apoyan más de 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos. Y ahora son ellos los que están cometiendo estos delitos que sí efectivamente hacía y espiaban. Nosotros mismos fuimos víctimas de eso, del espionaje de Peña Nieto. Y ahora cómo han cambiado las cosas. La ilegalidad, la violencia, el acoso viene siempre de ellos, donde quiera que se encuentren, sea en el poder o en un puesto, en este caso la presidencia de la República, o sea desde la oposición. Eso nunca va a cambiar. Siempre van a optar por la ilegalidad, siempre, desde donde quiera que estén. Pues bueno, vamos a terminar este monólogo que era importante